Primera Cárcel y Penitenciaría Nacional. Al principio alojó a más de 300 presos que estaban en los calabozos del Cabildo. Hasta que la demolieron, estuvo en Las Heras y Coronel Díaz, en Palermo. El Parque Las Heras es un paraíso de paseadores de perros, una plaza con forma de trapecio, en el límite entre el cuidado elemental y el descuido. Los edificios altos lo vuelven un cajón donde Palermo, por su densidad inigualada de consultorios de psicoanalistas, se llama popularmente Villa Freud. Quien no sepa que en ese lugar, hasta hace 40 años, existió una monumental cárcel con aspecto de supercastillo medieval, solo puede enterarse por las placas que rememoran los últimos fusilamientos. No hay más huellas. Pasaron muchos más de 100 años desde el día en que la mole llamada Penitenciaría Nacional empezó a funcionar como tal. Algunos historiadores dicen que no hubo una inauguración. Primer cárcel legal en Argentina. Aunque usted no lo crea, la primer cárcel se encontraba en la parte baja del Cabildo, más precisamente el fondo de todo, casi llegando hacia el inframundo, lugar donde se deben tener a estas personas. Alojándose aproximadamente 300 detenidos, pero al verse superado la capacidad de alojamiento, en 28 de mayo de 1877, comenzó a funcionar la Penitenciaría Nacional, la cual se encontraba ubicada en el Parque Las Heras. Es un paraíso de paseadores de perros, una plaza con forma de trapecio, en el límite entre el cuidado elemental y el descuido. Los edificios altos lo vuelven un cajón donde Palermo, por su densidad inigualada de consultorios de psicoanalistas, se llama popularmente Villa Freud. Cuenta la historia que al momento de ser trasladados los reos intentaron fugar utilizando pimienta, la cual se encontraba en el bolsillo del uniforme, pero no se percataron de un pequeño detalle: están esposados de ambas manos, lo cual le imposibilitó utilizar la pimienta y así huir. En esa época, la penitenciaría quedaba en un descampado, por no decir en el campo. Ejemplo, en sus tiempos, la cárcel fue celebrada en los círculos mundiales de expertos en criminalis. El arquitecto Ernesto Bunge la ejecutó con el modelo del panóptico de Bentham. Largos pabellones, de 2 pisos, que confluían en un garita central, donde el guardia observaba todo casi sin girar la cabeza. Fue una cárcel para condenados y presos de máxima seguridad. Los procesos que signaron durante 84 años la historia penitenciaria argentina la tuvieron como escenario principal. Antonio Valvé, jefe del penal entre 1904 y 1909, llevó a José Ingenieros, quien creó las teorías de clasificación y estudios de los presos a partir de sus características físicas. Eliminó el régimen de silencio y instauró las recompensas por buena conducta. Si un preso se portaba bien, sus familiares podían llevarle café o chocolate, podía dejar 1 hora más la luz encendida, o quedaba autorizado para usar bigote. Acá en esta etapa comienza a cargarse la historia de la cárcel gracias a este tipo de personas. Casi medio siglo después, cuando el director nacional penitenciario era Roberto Pettinato, el régimen se flexibilizó mucho más. Los presos podían usar su nombre, hasta entonces los guardias los llamaban por el número de penado, y se eliminaron los grilletes y los trajes a rayas. Cabe mencionar, que tiempo antes, los reos vivían para trabajar, comer y dormir, no tenían derecho ni a hablar, sino cuando un guardia cárcel le hablaba. Pero como es sabido, con el paso del tiempo el surdaje comenzó a tener fuerza y a cambiar las normas, deteriorando así el castigo para los detenidos. Desde ese entonces, y al ver el liberalismo que poseían los reos, estos ingeniaron varias fugas las cuales tuvieron éxitos. La primera fuga fue el 29 de diciembre de 1889. Un tal Fernández Zampiño escapó vestido con ropas que le llevó su amante. Más valiente fue Alejo Ibarra, el Diente. En 1900 se metió en un tacho y salió dentro del carro de los basureros. En 1911 llegó la primera evasión grupal. 13 presos de la sección jardinería hicieron un túnel para llegar a la calle. La tapa estaba disimulada con un cuadrado de tierra sembrado de preciosas flores. Un año después, 11 presos trataron de irse por una cloaca. 10 murieron. Pero la fuga más espectacular fue el 23 de agosto de 1923. Desde un baño, cavaron un túnel de 24 metros de largo por 60 centímetros de diámetro. Escaparon 14. Hasta que uno tuvo la pésima idea de meterse en el pozo con los pies hacia adelante.
No pudo arrastrarse ni darse vuelta. Los que quedaron atrás le pusieron el apodo más oportuno: Tapón. El escape inspiró la película La fuga, de Eduardo Mignola. Jorge Villarino, rey de las fugas, fue el último en darse el gusto. Una mañana de 1960 ganó los techos y se fue, como el hombre araña, por los cables de teléfono. Datos de la vida del penal uno por uno. La penitenciaría no solía estar superpoblada. Tenía capacidad para 704 internos, cada uno en un calabozo. Cuando cerró había 570. El personal en ese momento era de 579 personas. Más de un guardia por preso. Parientes. El penal tuvo 3 jefes con familiares muy conocidos. El primero, Enrique O'Gorman, era hermano de Camila, ejecutada durante el rosismo por su relación amorosa con un cura. Reinaldo Parravicini, director entre 1887 y 1890, fue el padre del artista Florencio Parravicini, hecho en la cárcel. Los condenados debían trabajar por obligación y la penitenciaría era una gran industria. Se fabricaban zapatos para la policía, muebles para los ministerios y fideos para los hospitales. Se producían pan dulces para la confitería El Molino. La imprenta editó el boletín oficial. La cárcel fue escenario de muchas ejecuciones. La Penitenciaría Nacional albergó a muchos presos estelares que tuvieron destinos dramáticos. Algunos terminaron en el congelado presidio de Ushuaia. Otros, delante de un resuelto pelotón de fusilamiento. En los primeros años de la cárcel la ley contemplaba la pena de muerte y las ejecuciones eran legales. Hubo 4 ahorcados. Y después llegaron los fusilamientos. Se hacían en la misma cárcel, sin un lugar fijo. Los condenados eran sentados en una silla, contra algún paredón, en un amanecer elegido por el juez. El 11 de mayo de 1894, José Meardi fue condenado a la pena capital por el crimen de su esposa. Lo fusilaron en la penitenciaría. El 6 de abril de 1900, Domingo Cayetano Grossi se sentó frente al pelotón. Lo habían condenado por el asesinato de 5 chicos, que eran los hijos de la hija de su concubina. Las 2 mujeres también estuvieron implicadas en el crimen. Pero se salvaron de los balazos porque la pena de muerte solo regía para los hombres que no llegaban a los 70 años. Había una excepción: los menores de edad. Giovanni Battista Lauro y Francesco Salvato eran vendedores de pescado. El 20 de julio de 1914 mataron a Frank Livingston de 63 puñaladas. Fue un crimen por encargo. La instigadora había sido la esposa de la víctima. Los pescadores estuvieron presos en la penitenciaría, donde fueron ejecutados el 22 de julio de 1916. La pena de muerte después fue derogada. Pero los golpistas de 1930 instauraron la ley marcial. Bajo ese régimen fue ejecutado el militante anarquista italiano Severino Di Giovanni. Fue el 1 de febrero de 1931, a las 5 de la mañana. ¡Viva la anarquía!, gritó, antes de que lo acribillaran de 8 balazos. Estaba sentado contra el paredón en el sector de la cárcel que daba a la esquina de Coronel Díaz y Las Heras. Un día después fusilaron a su mano derecha, Paulino Escarzó. El 12 de junio de 1956, en la penitenciaría se produjo un fusilamiento que marcó la historia del último medio siglo. Un pelotón ejecutó a Juan José Valle, un general de división que apenas 3 días antes había liderado una sublevación contra el régimen que, en septiembre de 1955, había derrocado a Juan Domingo Perón. La penitenciaría tuvo otros presos célebres que no pasaron por el paredón, pero terminaron en la abominada tierra maldita, el presidio de Ushuaia. Los más famosos fueron Santos Godino, Mateo Benx y Simón Radowitzki. Godino, el petizo orejudo, asesino cruel y múltiple de chicos, entró a la penitenciaría en 1914. Sistemáticamente estudiado, el hombre de orejas aladas, como figuraba en las fichas, fue trasladado al sur en 1923. Murió asesinado en 1944. Benx mató a escopetazos a su familia, 6 personas, y a 2 peones. Fue en Azul, en 1922. También murió en 1944, en una pensión. Había salido en libertad condicional.
Radowitzki, ruso, militante anarquista, tenía 18 años cuando tiró una bomba dentro del auto del jefe de la policía, Ramón Falcón. Bueno, hasta acá, va llegando el video, espero les haya gustado, dale like, compartí, comenta que es gratis, agrego es el primer video por lo tanto debe contener algún que otro error. Los próximos videos, serán relacionados a los asesinos de la República Argentina, con más relevancia. Luego de ellos continuaré con videos de curiosidades, sobre Argentina, cosas que quizás conozcan o no. Dejen en los comentarios de que les gustaría un videos. Muchas gracias.